Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a continuar con el curso. Vamos con la tercera semana. Esta semana vamos a ver cálculo diferencial en estas dos clases de la semana. Vamos a empezar entonces definiendo un concepto que es clave en el cálculo diferencial, que es el concepto de límites. De hecho, el concepto de derivada, que es la base de lo que es el cálculo diferencial, pues se basa en el concepto de límite. La derivada realmente es un límite, ¿no? Y vamos a tratar de ver la parte del significado geométrico, además de lo operacional, y algunas aplicaciones. El cálculo viene a ser la parte de la matemática que se convierte en una matemática dinámica, a diferencia de la matemática antes del cálculo, del álgebra, ¿no? Que era una matemática, digamos, estática. Recuerden que el cálculo diferencial e integral, de hecho, lo inventó Isaac Newton como una necesidad para poder desarrollar su teoría de la mecánica. La mecánica no se podía explicar completamente con la matemática que se conocía en ese tiempo, antes de Isaac Newton, porque no era una matemática que describiera cosas que estaban en movimiento, ¿no? Razones de cambio, como por ejemplo la aceleración, velocidad, todo esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Voy a poner aquí, si está corriendo la presentación. Voy a alternar entre esta presentación por cuestión de dibujo, ¿no? Para que queden más claras las explicaciones, y la pizarra cuando hagamos cálculos. A ver, aquí es que no nos está moviendo. Mira qué está pasando. Un momento, por alguna razón la presentación no está corriendo. Hice la prueba antes de la clase y funcionó. Déjame ver rápido qué está pasando. Ok, funciona.
Voy a ver si es el navegador, porque está en web. Bueno, si no escribimos para no perder aquí más tiempo, ¿no? Si no ocurre aquí, ya escribimos para no. Ah, ahí corrió. Voy a compartir la pantalla. Parece ser que era el problema del navegador en que lo estaba abriendo. Ahí va. Entonces, compartir otra vez. Caray. Ahora no veo dónde está el bit. Bueno, eso es lo que voy a tener que hacer. Y voy a compartir una pantalla completa para poderlo visualizar. Me voy a llevar esto a otra ventana, a otra pantalla. Y ahora creo que sí. Ah, ahí va, ¿eh? Y se lo voy a compartir otra vez. Ventana y ahí está. Muy bien, ahora sí, ahí lo tienen en pantalla, ¿no? Ya debe de correr. Pero otra vez tengo ningún problema. Ah, ok, ahí está. Ahí están viendo que cambió, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el concepto eh, que da origen luego al concepto de derivada, eh, y que de ahí se desarrolla el cálculo diferencial, ¿no? Bien, entonces, el cálculo diferencial tiene que ver con eh, conceptos de rapidez de cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una derivada, el significado de la derivada es qué tan rápido cambia una función a medida que cambia el valor de una variable de la que depende esa función, ¿no? Entonces, el cálculo diferencial, pues básicamente estudia
qué tan rápido cambian las funciones cuando cambian de valor la variable o las variables de que dependen esas funciones. Y el concepto central, la derivada, es lo que representa precisamente esa rapidez de cambio. Es una rapidez de cambio no en un intervalo de tiempo, sino en un instante, ¿no? Por ejemplo, si nos movemos de un punto a otro, digamos que vamos por carretera de una ciudad a otra, no vamos en todo el camino a una rapidez constante. En cada instante en el camino podríamos ir a una rapidez constante, podríamos ir variando la rapidez del carro, ¿no? Entonces, ahí estaría la derivada involucrada. No sería qué tan rápido se está recorriendo distancia al cambiar el tiempo en todo el intervalo del camino, sino por cada instante se está cambiando, ¿no? Y eso lo podemos graficar, podemos representar gráficas de la función en términos de sus variables, de la que depende, y luego vamos a relacionar también esa tasa de cambio con rectas tangentes a la gráfica, ¿no? Voy a dejar de compartirles aquí esta para compartir la pizarra para ver antes de esto el concepto de límite. Aquí está, vamos a ilustrar aquí mismo, ¿no? Entonces, el límite lo definimos de la siguiente forma, ¿no? Primero vamos a definir lo que es una función. Ustedes en álgebra recuerden que se familiarizaron con el concepto de función, que no es más que lo siguiente. Aquí sí creo que conviene escribir un poco. Entonces les voy a compartir la pizarra. Aquí está. Esta es la pizarra. Para recordar más que nada rápidamente el concepto de función. Bueno, el concepto de función tiene que ver con lo siguiente, ¿no? El concepto de función relaciona dos conjuntos que para nuestros fines, estos van a ser conjuntos compuestos de números reales. Pueden ser de hecho números complejos, ¿no? Pero aquí nos vamos a limitar a cálculo de números reales, funciones, lo que se conoce funciones reales de variable real, ¿no? Se indican de esta forma, funciones reales de variable real. Esta flechita significa lo siguiente. La función es una regla que nos dice qué hacer con los números de un conjunto para convertirlos a los números de otro. Por ejemplo, aquí hay un conjunto, supongamos que son todos los números reales. Yo tomo de este conjunto un número cualquiera, le aplico una receta, por llamarlo así, es lo que llamamos función, y este número que tomé del conjunto de la izquierda, al aplicarle esta receta que llamo función, se convierte en otro número, que también es un número real, por eso cae aquí otra vez el conjunto de los números reales, ¿no? Entonces, lo que llamamos función es esta regla, que me dice qué voy a hacer con cada número que tomo para convertirlo en otro. Y ejemplos son, digamos, f de x, se indica de esta forma, x cuadrada. Si la función es x cuadrada, significa que cada número que yo tome de aquí, por ejemplo, si tomo el 3, lo que voy a hacer con este número es elevarlo al cuadrado, y entonces se va a convertir en 9, ¿no? Entonces, aquí decimos que f de 3 es igual a 9, ¿no? Entonces, si tuviera f de x igual a 7x menos 3, aquí es una regla diferente. Entonces, si yo tomo el 4
de este conjunto de la izquierda, lo que voy a hacer es, pongo aquí, lo denoto como f de 4, va a ser 7 veces 4. Vean, la x representa el número que yo estoy tomando del conjunto de la izquierda, y f es el número en el que se va a convertir después de aplicarle esta receta, ¿no? Entonces, si la receta es 7x menos 3, me dice que el número que tome de aquí, por ejemplo el 4, lo multiplico por 7 y le resto 3, sería 7 por 4, 28, menos 3, me queda 25, ¿no? Y básicamente estas son las funciones. También puede haber, hay funciones de hecho que llaman variable compleja, en donde los números de la izquierda serían complejos, pero en este curso nos vamos a limitar a este tipo de funciones, ¿no? Por eso lo ponemos funciones reales de variable real. Entonces, básicamente este es el concepto de función, y podemos también representar gráficamente las funciones. En el plano cartesiano ponemos en el eje horizontal, representamos los números del primer conjunto que llamamos variable independiente, ¿no? Estos serían los números que son la variable independiente. También el conjunto de todos estos números también se conoce como dominio. Y los números en los que se convierten estos del dominio cuando le aplicamos la receta se convierten en lo que se conoce como el rango. Esta se conoce también como variable dependiente o función. Es función, ¿por qué se llama función o variable dependiente? Porque los valores de este conjunto dependen de lo que ustedes tomen del dominio y de la regla que le van a aplicar, ¿no? Entonces, en el sistema cartesiano representamos el dominio, los números del dominio en el eje horizontal. Generalmente lo ponemos como un eje X, por la forma en que solemos representar aquí esa variable independiente. Y en el eje vertical ponemos f de x, a veces para abreviar ponemos simplemente y, ¿no? Por eso ustedes ven el plano XY. ¿No? Y entonces podemos completar la gráfica de una función. Para completar la gráfica de una función no es más que el conjunto de todos los puntos que representan las coordenadas de pares x, y, donde la coordenada x, pares ordenados x, y, que representan puntos aquí en este plano cartesiano, de manera que el primer número representa un valor del dominio y el segundo número representa el valor que le corresponde en el rango. Es decir, por ejemplo, si la función es x cuadrada, entonces, por ejemplo, si x vale 1, entonces y va a ser 1 al cuadrado, porque está definida como x cuadrada, ¿no? Sería también 1. Si x vale 0, y sería 0 al cuadrado, también es 0, ¿no? Pero luego si nos vamos al menos 1, ponemos aquí, estamos usando esta regla, ¿no? X cuadrado. Si x es menos 1 al cuadrado me da 1, ¿no? Y luego me voy menos 2, sería menos 2 al cuadrado, 4. Y si me voy para la derecha, en 2 tendría 4. Entonces, estos serían los pares ordenados. Son ordenados porque primero tiene que ir el valor que se toma del dominio y luego va el valor que le corresponde en el rango a ese valor del dominio, ¿no? Después de aplicarle esta receta. Entonces, en este caso particular de f de x igual a x cuadrada, vean, ya tengo algunos puntos. Yo puedo tomar también, por ejemplo, x igual a 1.1, 1.2, etcétera, ¿no? Entonces puedo ser tan meticuloso como quiera, pero a veces nos basta escoger y ver cuáles son algunos de los puntos que cumplen esta regla
para poder hacer lo que es la gráfica, ¿no? Que sería el conjunto de todos los puntos que satisfacen esta relación. Entonces aquí voy a dibujar lo que sería la gráfica de esta función. Pues vean, por ejemplo, aquí, ¿qué hago aquí? Indico los puntos, por ejemplo, 1, 1, sería aquí, 0, 0, menos 1, 1, el menos 2, 4, que sería 2, 3, 4, me iría hasta acá, y luego el 2, 4 también, así, ¿no? Entonces ya con esos puntos yo podría tomar aquí, por ejemplo, puntos intermedios, y si lo hiciera, me daría cuenta que esto es tiene una forma de este tipo, que es una figura geométrica que conocemos como parábola, ¿no? Entonces, todos los puntos rojos que completan esta línea roja es lo que se conoce como gráfica, ¿no? Cada función va a tener su gráfica. La condición para las gráficas es que para más bien para el concepto de función, es que para cada valor del dominio le debe de corresponder solo un valor del rango. Es decir, para cada valor que ustedes tomen sobre el eje X, solamente le pueden asignar un valor en el eje Y. Es decir, que por ejemplo, si yo dibujo algo como esto que voy a dibujar en anaranjado, vean esto que estoy dibujando en anaranjado no es función, porque a un mismo valor de X le corresponde este valor de Y, pero también le corresponde este otro aquí abajo, ¿no? Entonces, eso viola la condición de que para cada valor del dominio solamente le corresponde un valor del rango. En cambio, esta que está en roja sí lo satisface, ¿no? Porque para cada valor de X solamente le asignamos un valor de Y. Bien, entonces esto es el concepto de función. Y vamos a ver, por ejemplo, en esta misma función que tenemos aquí de x, f de x igual a x cuadrada. Le voy a poner aquí cuál escogimos, ¿no? F de x igual a x cuadrada. De aquí, ya teniendo definido la función, podemos entrar a definir el concepto de límite. El concepto de límite tiene que ver con a qué valor se aproxima la función cuando la variable se aproxima a un cierto valor. Por ejemplo, ¿a qué valor se va aproximando f de x a medida que x se acerca a 0? Esto lo indicamos de esta forma, ¿no? Decimos que el límite de f de x cuando x tiende a 0 significa a qué valor se va a aproximar la función cuando la variable x se vaya acercando a 0. Entonces aquí podemos ver que, sí, que el 0 está aquí. Cuando x vale 0, sabemos aquí que la función vale 0 también, ¿no? Pero aquí no nos dicen cuánto vale la función cuando x vale 0, sino más bien a qué valor se aproxima la función cuando x se aproxima a 0. Y entonces vemos también de la forma de la función que yo me puedo acercar a 0 tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, este límite de la función cuando x se aproxima a 0 tiene que tener un mismo valor si yo me aproximo por la izquierda o si me aproximo por la derecha. Entonces, se va a indicar a veces de esta forma, ¿no? Para discriminar el límite de la función cuando x se aproxima a 0, pero por ejemplo le pongo un signo menos para indicar que es por la izquierda. Y luego puedo irme y buscar el límite de la función cuando x tiende a 0, pero por la derecha le pongo ahí un signo más al valor, ¿no? Al que se va aproximando. Entonces, vean,
Tenemos aquí que para que el límite de una función exista, tienen que existir los límites tanto por la izquierda como por la derecha, y deben ser iguales, ¿no? Esto es importante porque puede haber funciones que, si se acercan por un lado de la función, se acerquen a un valor, y cuando se aproximen por otro, se tienda a otro valor. En este caso no ocurre así, ¿no? En este caso de x cuadrada, si yo me acerco por la izquierda, de todas formas la función se va aproximando a cero, si me vengo por este lado, ¿no? Y si me acerco por la derecha, también me voy acercando a cero. Sin embargo, no siempre pasa así. Si traigo aquí un ejemplo, si no lo dibujamos. Podemos aquí poner una función en que no se cumpla eso, ¿no? Por ejemplo, la función 1 entre x. Vamos a ver cómo se comporta 1 entre x. Entonces, vean, el límite de esta función de x cuadrada cuando x tiende a 0 es 0, porque se acerca a 0 tanto por la izquierda como por la derecha, ¿no? Pero en cambio, 1 sobre x, si nos vamos al 0, en primer lugar, esta función en 0 no existe, ¿no? Porque no está definida la división entre 0. Entonces, la función no puede determinarse en x igual a 0. Sin embargo, cuando me voy acercando a 0 por la izquierda, o sea que x es muy, muy pequeño, por ejemplo, 0.1, 0.01, 0.001, pero por la izquierda del 0 son números muy pequeños y negativos. Entonces, ustedes, si se van acercando por la izquierda, esto se va a menos infinito. O sea, es un número cada vez más grande, ¿no? Pero negativo. Entonces, vean, esto sería 1 sobre x, si se van acercando por la izquierda, se van a menos infinito. Y si se acercan por la derecha, x es muy pequeño, se aproxima a 0, por lo tanto esto se dispara. Se va a ir haciendo cada vez más grande, pero positivo, de esta manera, ¿no? Entonces estas curvas que debía haber dibujado en otro color para que se distinga más, lo voy a poner aquí como en rojo. Estas líneas rojas son la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x. Entonces vean aquí que el límite de esta función, el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos infinito. Y el límite de la función cuando x tiende a 0 pero por la derecha es infinito. Entonces, estos dos límites son distintos, a diferencia de la función anterior, x cuadrada, ¿no? Que eran iguales. Pero aparte, resulta que en 0 justamente, esto es cuando se aproxima a 0, pero la función no puede tomar el valor 0 porque se indefine. En el caso de x cuadrada, los límites son iguales por la izquierda y por la derecha, pero además la función vale en 0, vale lo mismo que el límite cuando x se aproxima a 0. En este caso, como x cuadrada, decimos que esto es una función continua, ¿no? O sea, que están intuitivamente, pues que todos los puntos están representados de forma continua. Y este tipo de funciones, como 1 entre x, es discontinuo. O sea, hay una interrupción, digamos, en la gráfica, ¿no? Entonces, son ejemplos que muestran cómo no siempre se tiene que los límites existen, ¿no? Pero porque para que existan los límites necesitamos que el límite por la izquierda y por la derecha sean iguales. Los límites por la izquierda y la derecha se conocen también como límites laterales, ¿no? Y
Y en este caso, como los límites laterales de 1 sobre x se conocen como límites infinitos, porque no se van aproximando a un valor definido, ¿no? Sino que se van, bueno, en un caso menos infinito y otro infinito, valores cada vez más grandes, pero no tienden a un valor definido, ¿no? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Voy a... y vamos a ver, vamos a calcular el límite de x cuadrada menos 9 sobre x menos 3 cuando x se aproxima a 3. Este x se aproxima a 3, en el árbol matemático se lee como tiende a, o sea, el límite cuando x tiende a 3. Bien, entonces aquí eh, puede ser, eh, puede ser tentador sustituir los números, ¿no? Por ejemplo, x igual a 3 aquí y ver cuánto da. Pero el problema que tenemos aquí, en este ejemplo, es que si sustituimos directamente x igual a 3 en esta función, se va a indefinir porque tenemos x menos 3 en el denominador, entonces sería una división entre 0, ¿no? En casos como este se suelen resolver factorizando. Aquí tenemos en el numerador, tenemos x cuadrada menos 9, que vean, esto es un binomio conjugado, ¿no? Si recuerdan, en los números complejos también aparecían estos binomios conjugados. Esto es un producto de x más 3 por x menos 3, ¿no? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. O sea que esto lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a 3 de x más 3 por x menos 3, que sería igual a x cuadrada menos 9 entre x menos 3. Entonces, vean, ahora ya lo podemos evaluar porque eliminamos de esta forma, ¿no? Y entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a 3 de x más 3. Y ahora sí podemos sustituir sin que haya ningún problema de cálculo, ¿no? Porque ahora ya sí podemos sustituir aquí 3 sin ningún problema. Sería, si sustituimos, ya cuando no tenemos este tipo de problemas, ahora sí ya podemos sustituir para estimar el límite. Entonces esto sería 3 más 3. Lo podemos ver también como que esto es una suma, el límite de una suma es la suma de los límites. O lo podemos calcular directamente, ¿no? Como sea, que no voy a hacer nada, en este caso, estos pasos como una suma de límites. El límite de x cuando x tiende a 3 más el límite cuando x tiende a 3 de 3. Esto es una constante, siempre va a ser 3. Y aquí x igual a 3 me daría también 3, más 3 igual a 6. Entonces, vean, el límite es 6. Aquí ya no tuvimos problemas. Ahora que el límite sea 6, no quiere decir que la función valga 6 en x igual a 3. De hecho, en x igual a 3 la función no está definida, ¿no? Aquí la función es x cuadrada menos 9 sobre x menos 3. Entonces noten que la función no está definida, no existe, eh, no está definida, ¿no? Entonces es una función que no, digamos que tiene un límite, pero no está definida en ese valor. Ahora vamos aquí a este 3. Visto de esta forma ya no tengo problema por en dónde, digamos, dónde, si me voy por la izquierda o por la derecha, ¿no? Aquí estamos asumiendo un valor nada más. Otro ejemplo.
Voy a poner aquí otro ejemplo. Límite de, cuando x tiende a 2, de 1 sobre x menos 2. Bueno, en este caso, cuando x tiende a 2, entonces esto se va haciendo más y más pequeño el denominador, entonces esto se va haciendo más y más grande. Pero entonces aquí este límite va a ser infinito. Sin embargo, va a ser diferente. Este infinito no, digamos, no podemos decir que existe límite, porque si me acerco por la izquierda, a ver aquí, por ejemplo, si me acerco límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, es decir, números menores que 2. Si x es menor que 2, entonces me voy acercando a 2, pero sería un número ligeramente menor que 2. Y al restarle 2, sería un número muy pequeño, pero negativo. Entonces, este límite sería menos infinito, ¿no? Porque x menos 2, pero con x llegando por la izquierda, o sea, con x menor que 2, me daría un número muy pequeño, pero negativo. En cambio, si tomo el límite cuando x tiende a 2, pero por la derecha, de esto mismo, resulta que si me voy acercando a 2 por la derecha, me voy acercando por números que son mayores que 2, ligeramente, muy poco mayores que 2, pero mayores al fin, y entonces x menos 2 es positivo. Es un número muy pequeño, pero positivo, y entonces esto sería infinito. Que por cierto aquí hicimos este cálculo, también habría que ver aquí, aquí no ocurre eso, si tomamos x por la izquierda o por la derecha, porque al final de cuentas llegamos a esto, ¿no? De que el efecto de este x menos 3 se anula para cualquier valor distinto de 3. Por lo tanto, no tenemos este problema de que se vaya a más infinito o menos infinito, pero la función no está definida. Entonces aquí sí hablamos de que existe un límite, aunque la función no tiene valor en ese punto definido, pero en este otro, en 1 sobre x menos 2, cuando x tiende a 2, aquí no existe el límite, porque el límite por la izquierda es distinto que el límite por la derecha, ¿no? Bien, vamos a ver qué más aquí, que no se vaya a pasar algo importante antes de la definición. Bien, pues ese es el concepto de límite, ¿no? ¿A qué valor se aproxima una función cuando la variable se aproxima a cierto valor, la variable independiente? Entonces, con eso ya podemos avanzar al concepto de derivada. Para eso voy a ver, sí, un momento aquí, voy a hacer un dibujo. Bueno, voy a compartirles aquí una presentación y luego volvemos a la pizarra, ¿no? A ver, pues,
Bueno, vamos a ver la presentación. Mejor le seguimos con la pizarra para no malgastar el tiempo, ¿no? Que voy a volver a la pizarra. Ahí está. Bien, entonces vamos a hacer aquí el dibujo para... ¿Están viendo la pizarra? Sí, muy bien. Okay. Ok, entonces vean, con este concepto de límite, vamos a poder definir la derivada. Vamos a ver, voy a hacer aquí una gráfica de una función cualquiera. El eje vertical y el eje horizontal. Aquí está X y por acá va a ser f de X. Les decía, muchas veces ponemos nada más Y, ¿no? Y igual a f de X. Entonces aquí vamos a dibujar una curva cualquiera que me va a representar, digamos, la gráfica de alguna función. Dibujar de esta forma, y nomás para ilustrar el concepto, ¿no? Entonces vean, supongan que tenemos aquí una gráfica de alguna función cualquiera y queremos ver qué tanto cambia la función desde un cierto valor. Por ejemplo, vamos a llamarle, podemos llamarle un valor x0 o, o y0, ¿no? No importa. Un momento aquí. Pizarra está... Un momento. Aquí está, se ha trabado mi pantalla. Ahí está. Bien, entonces continúo aquí dibujando. Entonces, supongan que aquí en un valor x igual a, por ejemplo, ¿no? o x0, ¿no? Para seguir más la notación que normalmente usan los libros de texto. Vamos a poner aquí un cierto valor x0 y luego por acá otro valor que sea ese x0 más h. Si este punto es x0 y este x0 más h, entonces esta distancia o esta diferencia es precisamente h, ¿no? Porque aquí era x0 más h, llegamos a x0 más h. Para x0, la función tiene un valor. Este punto que está sobre la gráfica, este punto es el punto x0, f de x0, ¿no? O sea, cuando x es igual a x0, llévale f de x0. F de x0, para saber el valor, ocuparíamos saber cuál es la regla de cómo calcularlo, ¿no? Pero aquí lo que importa es que tenemos ya la curva, tenemos ese punto y luego acá también vamos a extender un poco más la gráfica. En x0 más h, cuando x es igual a x0 más h, aquí tenemos otro punto sobre la gráfica, en donde el valor de la función es la coordenada y precisamente de este punto, sería f de x0 más h, de esta forma, ¿no? De tal forma que el punto de aquí de abajo es
x0, f de x0. Y el punto que está aquí arriba es x0 más h, es la coordenada x, f de x0 más h. De esta forma, ¿no? Ahora vean, si dividimos f de x0 más h, o sea, lo que vale la función en x0 más h, y le restamos f de x0, y lo dividimos entre h, ¿qué tendríamos? F de x0 más h es este valor, f de x0 es este otro. O sea que la resta me daría esta distancia, ¿no? Y si trazo estos puntos, sería esto que tenemos aquí. Esto sería f de x0 más h menos f de x0. Y h no es más que esto que está aquí horizontal, que tenemos aquí ya representado, ¿no? Entonces, vean, si yo dibujo una recta que una a estos puntos, la dibujo aquí en anaranjado, entonces resulta que esta línea recta que acabo de dibujar, junto con esta distancia horizontal y esta distancia vertical, completan un triángulo rectángulo, en donde f de x0 más h menos f de x0 entre h sería cateto opuesto entre cateto adyacente de este ángulo que está aquí, ¿no? Y eso es la definición de tangente. Es decir, que esto que está aquí sería la pendiente de esta recta anaranjada. Me daría la inclinación de esa recta. El cateto opuesto entre hipotenusa y la tangente me da la pendiente, la inclinación de esta línea recta, ¿no? Voy a ponerlo en anaranjado para relacionarlo con esta recta precisamente, ¿no? Voy a ponerlo en un color más grueso para que destaque de los catetos. Así, ¿no? Entonces, resulta que tenemos aquí la pendiente. Esto me da la pendiente de la recta que une los dos puntos. Vean que si los puntos x0 y x0 más h están suficientemente alejados, pues esa recta no coincide con la curva, ¿no? Con la gráfica. Vemos que la gráfica es la línea roja y la anaranjada es la línea que une los puntos. Entonces no coincide exactamente. Entonces, en este caso, la pendiente de esta recta, su inclinación, no podemos decir que coincide con la de la gráfica en todo el intervalo, porque de hecho la inclinación de la gráfica roja va cambiando, ¿no? en cada intervalo. Pero vean, ¿qué pasa si iniciamos un proceso en donde h se vuelva cada vez más pequeño? Por ejemplo, si reducimos h a la mitad, entonces nos vendríamos hasta acá. Voy a dibujarle otro color para indicar que ya es otro valor de h, ¿no? Vamos a poner aquí un verde. Supongamos que h nada más fuera esto. Entonces este sería el punto x0 más h, ¿no? Con h a la mitad. Si queremos hacer el mismo análisis, entonces ahora tendríamos aquí para x0 más h, f de x0 más h estaría acá, más abajo, ¿no? Bien, estoy poniendo en verde para indicar que ya es otro valor de h distinto al que estaba aquí con negro, ¿no? Pero entonces la nueva recta que une los dos puntos, ahora que h es más corto, sería esta.
Noten que aunque podemos esperar que la curvatura de la gráfica cambie, de todas formas ahora ya coincide más esa recta con la gráfica de la curva, ¿no? Se parece más. Entonces, si hacemos un zoom en cualquier parte de la gráfica, o sea, si ampliamos cualquier región, entonces, si analizamos cualquier sección de la curva, lo voy a poner en rojo, supongan que hacemos un zoom, de manera que ampliamos una región muy pequeña. Entre más pequeña sea la región a la que estamos limitando, ¿no? Entre el par de puntos de x0 y x0 más h, cuando h se va haciendo más y más pequeño, entonces los puntos van siendo más y más cercanos. Entonces, si la curva es originalmente así, si los puntos están muy lejos, la recta no coincide, ¿no?, con la curva. Pero a medida que nos vamos acercando, puede ser que no coincidan, pero vean que ya se va a parecer cada vez más. Aquí tomo más cercanos, se van pareciendo cada vez más, ¿no? Y entre más se acerquen los puntos, entonces se va a parecer más. La inclinación de la recta va a llegar a coincidir con la inclinación de la gráfica a nivel local, ¿no?, si los puntos están muy cercanos. Y entonces la pendiente de esa recta, tangente a la curva, va a ser igual que la pendiente de la gráfica en un punto, si yo tomo h tendiendo a 0, o sea, que sea tan pequeño como sea posible. Se llama infinitesimalmente pequeño, ¿no? O sea, el límite cuando h tiende a 0. Y entonces aquí es donde entra el concepto de derivada. La derivada es esto mismo que tenemos aquí, que es la pendiente de la recta que une un par de puntos en una gráfica de una función, pero cuando h tiende a 0, o sea que esos puntos están infinitesimalmente cerca. Si los puntos están infinitesimalmente cerca, entonces prácticamente la recta que los une pues va a coincidir con la gráfica, porque cualquier curva, si ustedes lo ven más y más cerca, va a llegar el momento que los puntos prácticamente que los unen van a ser una recta, ¿no? Entonces, el límite de la pendiente de la recta que une ese par de puntos, cuando h tiende a 0, es precisamente el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 entre h. Vean que es esto mismo, la pendiente de esta recta, pero cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0 es tan pequeño como infinitesimalmente pequeño, y entonces esta pendiente de esta recta coincide con la pendiente de la curva. Es decir que, digamos, si ustedes, si x0 es un punto cualquiera en la gráfica, si tenemos aquí la gráfica y nos fijamos en un punto que este sea el punto x0, y aplicamos esta definición, entonces tendríamos la pendiente de una recta que pasa tangente a la curva en ese punto. Es decir, es la pendiente que tiene la curvatura de la curva en ese punto, o lo que es lo mismo, decimos esta pendiente sería la pendiente que tendría esta recta, que sería una recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, ¿no? Y ese es el significado geométrico de la derivada. Este límite, entonces, que es, este es precisamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en x0. Eso es lo que se conoce como derivada de la función en x0. Y así definimos la derivada, ¿no? Entonces, esto es como se define. Aplicando esta fórmula, de hecho, con esta definición, es como se obtienen todas las fórmulas que ustedes conocen en tablas, por los que calculan, mediante los que calculan las derivadas, ¿no? Entonces, vamos a hacer algún ejemplo particular, ¿no? Por ejemplo, digamos, ustedes saben que, por ejemplo, si queremos derivar,
si tienen f de x igual a x cuadrada, saben que la derivada, de acuerdo a las reglas de derivación, sería 2x, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale esto? De aquí. Nada más que tenemos esas fórmulas generales que no se hacen, digamos, no se calculan derivadas caso a caso, sino que se analizan casos generales y se obtienen fórmulas que nos sirvan para muchos casos similares. Vamos a aplicar la definición de la derivada. Un caso particular, pero antes voy a escribir aquí la interpretación geométrica, ¿no? Que sería, bueno, esta es la derivada, y la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva, es lo mismo a la gráfica de la función, ¿no? En el punto es x0, f de x0, ¿no? Porque acuérdense que cada punto tiene una x y una y. X es el valor de la variable independiente y f de x0 sería el valor correspondiente de la función o y, ¿no? Y se denota de esta forma, como una f'. Hay, de hecho, diferentes notaciones. No les fíjense que te traí una presentación, pero vamos a estar batallando y tenemos muy poco tiempo, no mejor así con la pizarra. Entonces vamos a aplicar esta definición a un caso particular, a f de x igual a x cuadrado. Y vamos a ver que vamos a llegar a esto mismo que obtenemos normalmente aplicando las fórmulas que tenemos. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrada. Entonces, si calculamos la derivada de x cuadrada aplicando esta definición, tendríamos la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, porque sería la derivada en x, menos f de x sobre h. Ahora vean, f de x es x cuadrada, f de x más h sería sustituir x por x más h, entonces sería x más h al cuadrado. Y de aquí en la resta tendríamos x más h al cuadrado menos f de x, que es x cuadrado, entre h. Este es un binomio al cuadrado, es x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos x cuadrada sobre h, eliminamos las x cuadrada. Aquí nos quedan 2xh más h cuadrada sobre h. Bueno, aquí en todos estos pasos hay que poner el límite, ¿no? Que lo voy a poner aquí abajo para que cada paso tenga correctamente, que sigue siendo el límite que estamos calculando. Y en el siguiente era x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos x cuadrada. Y luego aquí vean que aquí podemos factorizar el numerador, límite, cuando h tiende a 0 de h es factor común, que tendríamos 2x más h,
y estamos dividiendo entre h, así que eliminamos esta h y ya no tenemos h en el denominador. Voy a borrar estos porque ya están aquí abajo, ¿no? Con el límite. Bien, entonces aquí nos quedaría límite cuando h tiende a 0. Ya se eliminaron la h de factor común en el numerador con la del denominador, así que nos queda nada más 2x más h, y esto lo podemos separar. Límite cuando h tiende a 0 de 2x más límite cuando h tiende a 0 de h. El límite de 2x cuando h tiende a 0 es 2x, no, porque no depende de h, aquí no aparece la h. Y en la segunda parte, el límite de h cuando h tiende a 0, pues sería 0, ¿no? Y entonces nos queda 2x. El resultado aquí es que f de x, cuando f de x es x cuadrado, f' de x, la derivada es 2x. Entonces, vean, lo hicimos con la definición, no con fórmulas, ¿no? De hecho, las fórmulas que se tienen para derivación salen precisamente de eso, ¿no? Claro que entre más complicada sea la función, pues son más pasos. En este caso nada más es para fin ilustrativo, un ejemplo simple. Respecto a la notación para la derivada de funciones, hay varias formas en que se aceptan la notación. A veces en vez de f de x ponemos y. Y es f de x también. Es una forma de simplificar la escritura. Entonces, ya con esto podemos usar diferentes notaciones para la derivada. Esta, de hecho, es una de ellas, así como la estamos usando hasta este momento. Esto se conoce como la notación de Lagrange. Donde ponemos f de x, ¿no? Y luego también hay otra notación que es de esta forma, ¿no? Que se lee derivada de y respecto a x. Se escribe dy entre dx. Aquí no es un producto de d por y entre d por x, sino la derivada de y con respecto a x. Esto es porque y depende de x. Entonces, como decir la variación de y cuando varía x, ¿no? Se lee así la derivada de y respecto a x. Esta notación se conoce como notación de Leibniz. No es cuestión de nombres, ¿no? Pero todas las utilizamos, y a veces como la función se denota con una y, también a veces es usual escribir de esta forma, y' en vez de f'. Y esta, para darle también un nombre, se conoce a veces como la notación de Newton. De hecho, Leibniz y Newton, a los dos se les da mérito, ¿no? Por la creación del cálculo. Hay otra notación que se llama notación de operadores, que es poner una D mayúscula antes de el símbolo, ya sea de la función o de y, en caso de que se use y, poniendo aquí una x para representar la variable independiente, ¿no? Esto se conoce como notación de operador. Tal vez recuerden esto, sobre todo de los operadores en su curso de ecuaciones diferenciales. Bien, lógicamente no vamos a usar la definición de derivada para cada caso, ¿no? Más que nada, lo importante es entender el concepto, ilustrarlo, pero a la hora del cálculo, pues ya existen tablas con reglas generales de cómo obtener derivadas. Todas esas reglas se obtuvieron, de hecho, aplicando esta definición, pero las podemos
aplicar directamente porque nos interesa más que nada pues aplicar estos resultados. Entonces aquí voy a poner algunas fórmulas básicas, ¿no? Las reglas más básicas, digamos, o elementales, por decirlo de alguna forma, de derivación, de obtener cálculo de derivadas. Voy a poner aquí en la primera columna el tipo de función y en la segunda cómo se calcula la derivada, la regla de derivación. En primer lugar, cuando tenemos una función que es constante, una C indica que es constante. Si la función es constante, cuando tenemos una gráfica, eso estaría representado con una línea horizontal. Entonces, como la derivada me indica la pendiente de la recta tangente en algún punto, la pendiente de una línea horizontal siempre es cero. Por lo tanto, la derivada en este caso siempre va a ser cero. Entonces, la derivada de una función con valor constante siempre es cero. F' de x igual a cero. Cuando tenemos una función elevada, x elevada a alguna potencia, ya sea un número entero o no, la derivada es ese exponente por x elevado al exponente menos 1. De hecho, el ejemplo que hicimos en que aplicamos la definición era x cuadrada. Entonces, ven, aquí aplicamos, de hecho, esta regla, si la aplicamos, sería 2 por x a la 2 menos 1, sería 2x, que fue lo que obtuvimos. Luego tenemos también las funciones exponenciales, son también muy importantes. La derivada de una función exponencial de esta forma es la misma exponencial. Otra función muy usual que van a encontrar mucho es el logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Luego ponemos un par de las trigonométricas, seno de x y coseno de x. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno de x. Vamos a ver aquí algunas propiedades también para cuando la función está compuesta, por ejemplo, de una suma. Entonces, la derivada de una suma de funciones, cuando ya tenemos más de una función, hay que usar otra letra para la segunda. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. De esta forma, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, y voy a hacerlo aquí a la derecha, si tenemos f de x igual a 3x a la 4 menos 2x al cuadrado más 5x menos 7. Bien, aquí tenemos una función que podemos ver como una suma de 4 funciones. Una sería 3x a la 4, otra menos 2x cuadrada, otra 5x y menos 7, una función constante. Entonces aquí la derivada es la suma de las derivadas de cada una. Sería la derivada respecto a x de 3x a la 4. Aquí podemos escribir de esta forma.
más la derivada respecto a x, bueno, menos aquí, vamos a poner ese signo aquí afuera, de 2x cuadrada, más la derivada respecto a x de 5x más la derivada respecto a x de 7. Bueno, aquí hay que cambiar el signo a menos, que es una resta, ¿no? 5x y 7. ¿Ok? 7 es una constante. Entonces derivamos, aplicamos en cada caso esta regla, ¿no? Es x a la n, y aquí vamos a aplicar también otra regla, ya que sale este caso, que es que si tenemos una función multiplicada por una constante, por ejemplo, c por una función, entonces la derivada de una función por una constante va a ser la constante por la derivada de la función. Entonces, en este caso, por ejemplo, la función la podemos ver como x a la 4 y el 3 como la constante, en este caso el 2 en el segundo término y luego el 5, ¿no? Entonces, si hacemos explícita esta regla, tendríamos 3, que sería la constante, por la derivada de x a la 4 respecto a x, ¿no? Sabemos aquí ya que en este tipo de funciones, pues multiplicamos el exponente por el coeficiente, o sea, por la constante, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer paso a paso para ilustrar esta regla. Aquí tendríamos 3 por la derivada respecto a x de x a la 4 menos 2 por la derivada respecto a x de x cuadrada más 5 por la derivada respecto a x de x menos la derivada respecto a x de 7. Esta va a ser 0, ¿no? Porque es constante. Aquí sería entonces 3 por, si aplicamos la regla aquí de x a la n, sería 4 por x a la 4 menos 1, 3, ¿no? Y en este caso sería 2 por este 2 por x a la 1 o x nada más. Luego más 5 por x, esto es x a la 1, si derivamos sería 1 por x a la 1 menos 1, que es 0, ¿no? Entonces aquí quedaría x a la 0, x a la 0 es 1, por eso la derivada de x, cuando está la primera potencia, al derivar queda 1, ¿no? Y aquí es 0, ¿no? Porque sería la derivada de una constante. Entonces aquí tendríamos 4 por 3, 12, x al cubo, menos 4x, más 5, y ahí tendríamos la derivada. 12x al cubo menos 4x más 5. Hay otra regla muy importante, ¿no? Que es la regla del producto. Ven, aquí tenemos de la suma, de la resta sería lo mismo. Una constante por la función, luego la regla del producto. En la regla del producto es cuando tenemos un producto de funciones, o sea, una función que se puede ver como el producto de un par de funciones, por ejemplo, f de x y otra función g de x. La derivada de un producto de funciones sigue esta regla, ¿no? El resultado va a ser la derivada de la primera, o sea, f' por la segunda más la primera función ya sin derivar por la derivada de la segunda. Pueden cambiar el orden, no afecta, ¿no? La derivada de la primera por la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, etc. Aquí es derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, ¿no? O pueden cambiar el orden. O sea, el caso es que en la suma primero derivan una y dejan la otra igual, y en el siguiente término
derivan la que no derivaron en el primer caso y dejan la primera que ya derivaron, la dejan igual. Un ejemplo de regla de aplicación de esta regla del producto es si tenemos f de x igual a x cuadrado por seno de x. Vean, podemos ver aquí como un producto de funciones, una va a ser x cuadrada y la otra seno de x. Si aplicamos esta regla del producto, poner aquí f' de x, la derivada sería la derivada de la primera, la podemos indicar de esta forma, ¿no? X cuadrada prima. Se indicó que voy a derivar este x cuadrado, o podemos poner también con la misma notación de ahorita, derivada respecto a x de x cuadrado, por el seno de x. Y luego más x cuadrada por la derivada del seno de x. Esta notación es lo mismo que si hubiéramos puesto de esta forma, ¿no? Derivada respecto a x de x cuadrado con el seno de x más x cuadrada por la derivada respecto a x de seno de x. Aquí vamos a derivar x cuadrada, que sabemos entonces que va a ser 2 por x a la 1, queda así, ¿no? Por seno de x y luego más x cuadrado por la derivada del seno es el coseno de x. Y aquí tenemos 2x seno de x más x cuadrada coseno de x. Podemos factorizar, en principio si la dejan así ya es correcto. Podríamos opcionalmente factorizar, tendríamos 2 por el seno de x más x coseno de x, ¿no? Factorizando por x, pero ya hasta aquí ya está correcto. Vamos a definir también la regla del cociente. Aquí hay un producto de funciones, pero puede ocurrir que tengamos no un producto, sino una división o un cociente de funciones, o sea que tengamos que calcular la derivada de f de x entre g de x, de esta forma. Entonces, en este caso, vean, la regla en este caso es la derivada del numerador, que sería f' de x por el denominador. Y luego hay que restarle la función que está en el numerador por la derivada de la función que está en el denominador. Y todo eso lo dividimos entre la función del denominador al cuadrado. Estas reglas salen de aplicar la definición de derivada, ¿eh? Pero aquí más que nada nos interesa utilizarla. Vamos a calcular rápidamente y yo creo que con eso vamos a cerrar la sesión de hoy. Un ejemplo de el cociente, la regla del cociente. Supongamos que tenemos f de x igual a x cuadrada más 1 entre seno de x. Vean aquí, identificamos a f de x como x cuadrada más 1 y a g de x seno de x. Calculamos de una vez f' de x, o sea, la derivada de f. Sería aquí una suma, ¿no? La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 1, 0, así que queda nada más 2x y la derivada de g, la derivada del seno es el coseno. Entonces, al aplicar esta regla, tenemos que f'
bueno, la derivada de toda esta función como cociente. Entonces sería, aquí le puse la misma letra, ¿no? Debería haber sido otra letra, pero bueno, ya sabemos que no es la misma. Vamos a poner esta como una, bueno, sí lo voy a dejar igual, pero esta le voy a poner una F mayúscula, no la función total. Y cambié el borrador. ¿Qué está pasando? Aquí está. F, ahí está. Bien, entonces, esto lo tomamos como F mayúscula. Entonces, la regla me dice que tengo que tomar la derivada del numerador. O sea, la derivada de x cuadrada más 1, que resultó ser 2x, y hay que multiplicar por g, que es el denominador, es el seno de x. Hay que restarle ahora f de x, el numerador, que es x cuadrada más 1, y multiplicarla por la derivada del denominador, que es el coseno de x. Y esto lo dividimos entre g de x, o sea, la función del denominador, que es seno de x al cuadrado. Entonces aquí tendríamos 2x seno de x menos x cuadrado más 1 coseno de x entre seno cuadrado de x. En principio aquí ya esto ya está resuelto, ¿no? Podemos buscar alguna factorización en caso de que se pudiera, pero en principio ya aquí ya está aplicada la fórmula, ¿no? Bueno, yo creo que por cuestión de tiempo, pues ya aquí cerramos la sesión de hoy. Pues vamos a dejarlo hasta aquí por hoy en esta clase y, y seguimos el miércoles. Gracias, maestro. De que- Maestro, ¿nos va a dar ejercicios para estos temas? sí, también les voy a enviar, de hecho, ya les envié las soluciones de los ejercicios de números complejos. Les voy a enviar hoy lo de vectores junto con las soluciones mañana. Gracias. Bien, de todas formas, cualquier cosa, ahí en el canal estoy pendiente. Gracias, profe. Ok, entonces seguimos el miércoles. Saludos, que estén muy bien. Gracias, profe. Nos vemos.